Bueno, si les parece, podemos ir arrancando despacito con la actividad, con con este ciclo de cine y psicoanálisis que venimos llevando adelante en Trilce, que nos entusiasma un montón. Y bueno, antes de empezar, les quiero agradecer un montón a Arabela y a Karina bueno, por haber aceptado el invite de estar aquí después de esa charla en Tucumán y poder seguirla acá en este encuentro de cine y psicoanálisis para hablar sobre adolescencia. Em, Primero va a tomar la palabra Arabela Cagiano. Arabela es miembro de Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata. Después le vamos a dar la palabra a Karina Olivera, que es AME de la Escuela Freudiana de Montevideo. Publicó en los libros Psicoanalíticas, Goces y 35 años de escuela, ambos libros editados por la Escuela Freudiana de Montevideo. Y después voy a tomar la palabra yo, Patricia Zareski, miembro de esta institución del psicoanálisis llamada Trilce. Y después abriremos el espacio para intercambiar con cada uno una de los que están hoy presentes. Calculamos la reunión hasta las 10:15, más o menos, así que bueno. Si te parece, Ara, ir empezando, ¿querés? Te Bien, escuchamos. sí, bueno, gracias. Bueno, buenas noches de nuevo. Gracias Trilce por alojarnos, por el lugar, por la propuesta, que efectivamente entusiasma esta conjunción. Ahora voy a decir brevemente algo sobre eso. Gracias Patricia por la invitación y gracias Karina por compartir, por continuar esta charla que efectivamente empezó en Tucumán, que María recién mencionaba, así que también agradecemos a la institución aquella que nos reunió y que hizo que empezáramos a hablar y bueno, y hoy compartiéramos ustedes esto que, bueno, es verdadero efecto de esos encuentros que se dan entre colegas, vía transferencias, así que me da mucho gusto participar. Gracias. Bueno, voy a leer e ir comentando algo de lo que a mí me pasó a partir de esta serie que efectivamente ha dado que hablar, como decíamos recién. Eh, bueno, y voy a empezar interrogando una vez más esta conjunción cine y psicoanálisis. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué unirlos? Comparten, además de compartir edad, ambos comparten una especie de mudanza del sistema de representaciones habitual. En el psicoanálisis tratamos con una ficción, también, que no es ni falsa ni verdadera, sino una singular realidad en la que se entremezclan los tiempos, los acontecimientos, pero insisto, ¿por qué ponerlos en relación? Bueno, a mí lo que me ocurre con las películas, como con otras experiencias del arte, es que en algunas ocasiones me encuentran, yo lo digo así. Supongo que algo parecido, me encuentran más allá de cualquier determinación de la voluntad. Un encuentro afecta al cuerpo e inaugura para cada quien preguntas. Con las mías, en esta ocasión, intentaré tomar una vía que es la que nos reseña Peter Gay en la biografía de Freud, cuando evoca su reacción ante la estatua del Moisés de Miguel Ángel, la reacción de Freud, ¿no? Dice, lo que más lo intrigaba de esa obra era saber qué lo intrigaba tanto. Bueno, algo de eso con adolescencia. Adolescencia nos interpela y si nos dejamos tomar por las preguntas que nos genera, podremos bordear
lo que la serie nos hace, nos enseña. El título, Adolescencia sin artículo, parece no tener la pretensión de describir la adolescencia desde una perspectiva totalizadora. Por otra parte, invita a ir más allá de una adolescencia, la de consideráramos el protagonista o la de algunos de los compañeros de escuela. Adolescencia nos recuerda que no se trata, al menos no de los adolescentes, sino que los que nos decimos adultos estamos concernidos. Acá lo primero que me enseñó la serie, confieso que desconocía absolutamente el vocabulario relativo a la manósfera, incel, más allá de que escucho ubres y adolescentes en el consultorio. No es una confesión muy jugosa, pero después la voy a enlazar con un trastabillar en la lectura que tuve releyendo para esta ocasión, que dice de esta implicación que al menos me escucho. La adolescencia entonces nos incomoda porque nos obliga a abandonar cualquier perspectiva que pretenda cernir, comprender al adolescente en términos de identidad. Acá voy con una cosa. Decir adolescente no es hablar de un ser, no es un ser, es un nudo del decir, de la cultura, de efectos de la pubertad, de efectos en la posición subjetiva que se anudan con la palabra adolescencia. Adolescencia, entonces, como nos enseñó Freud, desde los reacomodamientos del orden pulsional en juego. Y si hablamos de pulsión, hablamos del otro. Lo que la serie da a ver. Vemos en la serie las presentaciones que adquiere el otro y las peculiaridades de los otros que en tanto pares concurren a la escena. Recordamos así que el desvalimiento originario del ser hablante impone encuentros y desencuentros para configuraciones diferentes en cada historia, modos que permiten hacer con ese desamparo, pero que nunca conducen a un estado de adaptación. La carencia de objeto no es un dato que se supere con la adultez. La norma del hombre acabado, el adulto, se basa en el olvido de lo que el hombre es verdaderamente, dice La Pasada en ese libro con título tan paradójico, La entrada en la vida, que justamente interroga la idea de una entrada. El otro y los otros están ahí. El sujeto no es causa sui y hace falta tiempo para la construcción de un cuerpo que será llamado propio, para la delimitación del otro como semejante y para la inscripción en el discurso como hombre o como mujer. Tiempo de la sexualidad que se presenta en oleadas, en despertares que pueden transformarse en pesadillas. La pubertad, segundo momento estructurante, subrayo ese término, de la sexualidad. Lo que allí ocurra va a constituir al sujeto. No se trata del ser, dijimos antes, de la existencia, sino de la insistencia, de lo que insiste en ser dicho. En la primera vuelta se trata de ser dicho como sujeto, diferente de la madre. Y en la segunda, de ser dicho como sujeto que se identifica a un goce determinado, quedando el otro sexo enigmático como objeto de deseo. Algo acallado en la latencia se reedita, sacude, desordena. Aparece un signo en el cuerpo, las ganas, la eyaculación, lo que sea. La posibilidad del coito redimensiona el cuerpo. En la pubertad no se trata para el sujeto solo de la orientación del deseo, también del acceso al goce, de la entrada del cuerpo en la economía de los goces. El cuerpo podrá, a partir de ahora, acceder al goce estableciendo relación con el cuerpo del partener exogámico. Pero insisto, tanto cuerpo como partener deben constituirse. Un cuerpo, un otro, requieren para concluir su delimitación de la constitución del narcisismo como un narcisismo no especular. La división primera entre lo bueno para
Hasta que eso no ocurra, el objeto apetecible se vivirá como parte aceptable del cuerpo y lo que incomode del objeto se considerará ajeno y resultará odiable. ¿Cómo se consigue eso? El ingreso al campo del otro es haciéndose objeto del otro. Una vez dentro como objeto, el niño intentará encontrar la salida como sujeto preguntando: ¿me significas esto? Pero, ¿qué quieres? Tratará de localizar cuál es el vacío que lo ha alojado. La marca que sitúa ese vacío es una clase de uno que se llama unario. Mediante el trazo unario se estructurará el ideal del yo, estabilizándose los vínculos con el yo ideal. Las relaciones a la imagen no serán reguladas por la imagen que devuelve el otro, sino por un significante interior al sujeto. Por otra parte, a la vez que el niño se aliena y deduce un unario, al mismo tiempo recibe del otro una imagen de sí. El yo es la significación de esa imagen para el otro. Imagen que va a dar por primera vez la idea de que el cuerpo es uno, cosa que la pulsión no podía dar. La adquisición de este uno, el uno unificante, se adquiere fundacionalmente en el estadio del espejo, que enseña que la unidad corporal está alienada al otro. Ese uno que viene del otro constituye el yo ideal y también va a constituir a aquel que va a ser considerado semejante, generando así la tensión agresiva. Al estadio del espejo. Ahora bien, ¿cómo se sale? ¿Cómo no quedar codiciando a perpetuidad aquello que señaló el otro? ¿Cómo constituir en el plano de los objetos del mundo algo que lleve una marca personalizada? Una salida es lograr alguna coordinación de la imagen del uno unificante con la traza del uno unario, que, como ya dijimos, es de alguna manera propio, es lectura del sujeto. A la imagen del espejo se le puede añadir una significación que decidirá cómo se percibe el uno del cuerpo. Así, el cuerpo post-especular será estable, apto para tolerar el riesgo del acto. Quiero resaltar cuán delicado es ese armado, que tiene tiempos y destiempos, idas y vueltas, ajustes y desajustes. En él se trata de funciones, pero también se trata de aquellos que las soportan. Otros inscriptos en la cadena generacional, hechos de pulsión y de palabra, para los que no hay saber que recubra su lugar y su hacer. No hay prevención, decía, aunque suene un poco eslogan, no hay prevención aunque sí hay psicoanálisis. Entonces, esa coordinación del uno del cuerpo con la traza del unario reconoce múltiples destinos. No siempre es posible para el sujeto adquirir distancia entre las significaciones especulares que le dio el otro y algún sentimiento de su yo real, ese que lo hará devenir único. Si se produce la salida del espejo, habrá advenido un imaginario no especular, que impediría la continua tensión agresiva con el semejante. En cambio, si la única medida del narcisismo es el yo del semejante, se está condenado a mirar al otro permanentemente para saber quién se es. Lleva mucho tiempo saber hacer con lo otro sin enviarlo afuera con odio. La castración se considerará asumida cuando sea consentida la pérdida de objeto como separador entre sujeto y otro, ni parte ni de un articulador y separador de los goces que podrían esperarse en algunos intercambios. Esa tarea lenta y difícil se desarrolla en el tiempo puberal, a mí me gusta decirlo con Silvio Rodríguez, en compañía y en solitario, entre la turbación y el extrañamiento propios de las transformaciones del cuerpo y la pertenencia al grupo que podría acompañar en la pacificación de la imagen. El tropiezo de la lectura que antes les contaba me permite decir algo más del cuerpo.
leyendo el libro de Pascal Quignard, creo que es el último, no sé por qué hace tantos libros, complementos a la teoría sexual y sobre el amor, él recuerda ahí que los antiguos romanos enumeraban 3 estadios antes de que el fruto esté maduro: infancia, pueritia y adolescencia. Incluso nombra la latencia dentro de la infancia. Y dice: 14 años, la pueritia a su vez estalla, como una flor que sale de su capullo, y se produce la reaparición del salvaje, el despertar de la primavera, la tempestad genital. Yo ahí leí digital. Estaba releyendo esto a propósito de este encuentro, ¿no? Lo había leído hace poco, lo fui a buscar y leo la tempestad digital. Y cuando vuelvo, bueno, digo, bueno, esto va al trabajo también. Lo digital vino al lugar de lo genital y trajo además el recuerdo de una especie de sentencia que le escuché a un abogado especialista en ciberdelitos. Él decía algo así como que no hay para las generaciones nacidas en estos últimos, en aquel momento eran 10, quizás ya sean 20 años, no hay distinción entre realidad y realidad virtual, como la hay para los de estas generaciones. En la delicada trama en la que se va tejiendo lo humano, una hebra nueva, con manifestaciones poco conocidas, al menos, insisto, para algunos, nos obliga a inventar para seguir haciendo cortes y nudos. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Es el ruego de la canción que conocimos con Sting y que en la serie escuchamos en una versión coral, más bien un lamento, un grito ahogado en cámara lenta. Fragilidad del mundo, de los lazos, del drama puberal que puede devenir tragedia. Fragilidad reclama otro tema musical casi al final. Take on me, acéptame, dame una oportunidad. La sanción del otro es fundante en tiempos puberales. La sanción, como aprobación, implica no igualar, sino autorizar las diferencias. Sanción ante los cambios corporales, ya que de esa respuesta dependerá lo que se pueda hacer al respecto, si se puede integrar lo nuevo en la estructura o no, y también en las relaciones con los otros, que son soporte en la búsqueda de lo propio y en donde hostilidad y solidaridad aparecen ligadas. La respuesta que el otro suele dar a las manifestaciones adolescentes en ocasiones son proscripciones asociadas al horror que provoca la diferencia, prohibiciones absolutas que no permiten al puber alojarse y que en el terreno de las relaciones no ofrecen el ordenamiento de lugares necesario para que la rivalidad y los celos inevitables hallen cauce y no desborden en luchas entre hermanos. Que haya un otro capaz de otorgar, como decía José Azar, el don de la otredad, es una de las particularidades de la función paterna que el tiempo puberal invoca. Función paterna que estructuralmente es insuficiente, pero que acontece cada vez de manera específica y singular. En tiempos puberales, contemplar la propia supresión dialéctica constituye un desafío en el ejercicio de esa función. El desfallecimiento puede dejar al puber librado al fantasma de asesinato. Hasta acá. Muchísimas gracias, Arabela. Muchas gracias. No. Ahora sí, le damos la palabra a Karina Olivera, cuando quieras, Karina. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias Arabela por el texto. Agradezco a Trilce y especialmente a Patricia por esta invitación, que bueno, como contaba Arabela, empezamos a conversar de esta serie en Tucumán. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y a todos por estar hoy aquí para trabajar sobre esta serie. Bueno, agradezco entonces la invitación a trabajar sobre esta miniserie que ha dado tanto que hablar. Si hay algo que logra esta pieza cinematográfica es plasmar el estado del espíritu de la época,
tal como menciona el argumento de este ciclo de cine y psicoanálisis, en referencia al libro de Wim Wenders, Los píxeles de Cézanne, y otras impresiones sobre mis afinidades artísticas. En el programa The One Show de la BBC, Stephen Graham, actor y coproductor de la serie, declara: me pregunté qué estaría pasando en una sociedad donde este tipo de cosas se están volviendo algo habitual. No podía entenderlo, así que quise echar un vistazo y tratar de arrojar luz sobre este asunto en particular. Bueno, y algo logró. Daniela nos contaba que, bueno, que están con algunas leyes y cuestiones, ¿no? A partir de esta serie. Por su parte, el productor Jack Tom señaló que querían mirar a los ojos de la ira masculina. Jamie, el adolescente protagonista, había sido adoctrinado por voces como las de Andrew Tate, el polémico influencer que se declara abiertamente misógino. La actriz Eric Doherty, encargada de entrevistar a Jamie para evaluar su comprensión de los hechos, plantea: esta serie tiene la valentía de ir desgranando las capas y decir, hablemos de esto, porque todavía estamos lidiando con ello hoy día. Siguen apareciendo estos problemas en las noticias. Así que de lo que podemos responsabilizarnos es de mantener el debate abierto y ojalá lo consigamos. Así que bueno, celebro esta convocatoria porque nos permite justamente conversar al respecto. El contexto del asesinato cometido por un puber de 13 años, el de la serie, Jamie, deja entrever la vulnerabilidad propia de este tiempo lógico y subjetivo, el rol de los padres y adultos referentes, la importancia de los pares y el impacto que pueden ejercer las redes sociales y ciertos influencers sobre los adolescentes. Un significante, un neologismo en verdad, organiza buena parte del conflicto que atraviesa Jamie. Incel, abreviatura de célibe involuntario. Se trata de varones que, aunque deseen tener relaciones sexuales, son rechazados por las mujeres, lo cual vivencian como una injusticia estructural. Esta posición se sostiene en una regla ampliamente difundida en esos foros, donde el 80% de las mujeres se sienten atraídas por el 20% de los hombres, los llamados chads, varones que cumplirían con ciertos atributos físicos y sociales deseables. Los varones excluidos de ese 20%, definidos como incels, se agrupan en comunidades virtuales marcadas por un discurso abiertamente misógino. Allí el odio se dirige tanto hacia las mujeres, consideradas culpables del rechazo, como hacia los chads, objetos de su envidia. En esta lógica, se borran las diferencias y singularidades subjetivas. Se conforman tres grupos cerrados, sin mediación simbólica: las mujeres, los chads y los incels. Existe un vínculo entre el mundo virtual y el comportamiento misógino de jóvenes que se consideran víctimas de una sociedad que les niega el derecho al sexo, responsabilizando a las mujeres por este infortunio en lugar de asumir la propia dificultad para socializar y poner el cuerpo, podríamos agregar, tomando en cuenta de este tiempo tan particular como bien planteaba Arabella. Bajo estas coordenadas, la misoginia, bajo estas coordenadas, la misoginia se convierte en, perdón que me perdí. Acá. Se convierte en un producto monetizable que busca, mediante algoritmos, promocionar y difundir canales, cursos y discursos de victimización masculina con el fin de captar adeptos. ¿Qué tipo de subjetividad produce el imperio de la imagen en una época donde la palabra parecería encontrarse devaluada? ¿Qué lugar queda para el sujeto en la era escópico digital? Instagram, la red social más utilizada por los adolescentes, aparece en la serie como el escenario de un corte brutal con los adultos, que han caído del lugar de saber. Desconocen el mundo simbólico y visual en que los hijos están inmersos. Ignoran sus códigos, su lógica, su forma de lazo
donde el ciberacoso es moneda corriente. En la clínica con adolescentes es constatable que muchas veces el lazo con los otros está mediado por pantallas. Se impone una necesidad de aprobación digital. La imagen de sí parece depender del número de me gusta y seguidores que se tenga. Pero estos no tienen el estatuto de prójimo. Son impersonales, anónimos, idealizados, sin fallas. La lógica de Instagram se funda en la mirada del otro. Todo se muestra para ser visto. Predomina el culto a la imagen y la preocupación estética. Los cuerpos se presentan con rasgos universales. Las diferencias se borran. La imagen de sí ya no se reconoce sin el filtro. Así, el cuerpo, en tanto aparato libidinal, queda capturado por una imagen perfecta. En este contexto, la ciencia y el derecho intentan regular y garantizar un goce igualitario, pero esa universalización fracasa. La relación con el cuerpo y con el otro se torna cada vez más problemática. Las tecnociencias inciden en las redes, que se reinventan y sustentan en una lógica capitalista, operando desde una política hedonista y estandarizante, que afecta el cuerpo, la imagen, el lazo amoroso y social. Frente a esto me pregunto, ¿cómo incide la mirada del padre en la estructuración y en el conflicto que atraviesa Jamie? ¿Qué relación guarda su pasaje al acto con la mirada como objeto? ¿Se pueden leer allí formas de histeria masculina? Lacan en el seminario 14, en la lógica del fantasma, sostiene que el pasaje al acto funda al sujeto, en tanto se precipita desde el lugar de la escena, en la cual solo puede sostenerse como sujeto historizado, y cae fuera de ella. El sujeto desaparece, se borra como efecto de la barra del significante. En este caso, lo que llama la atención es la prisa, lo precoz de este empuje a la iniciación sexual. Se trata de púberes de 13 años. Ese imperativo anula el tiempo para comprender, tan necesario para atravesar esta fase subjetiva, marcada por una serie de metamorfosis, como Freud plantea en su lectura de la metamorfosis de Kafka. En ese momento de crisis se despliegan distintas formas de la función del nombre del padre y el intento de reinscribir un nuevo orden significante. La adolescencia obliga al sujeto a reorganizar su deseo frente a la ley simbólica, es decir, frente a la castración. Se trata del segundo despertar sexual, la segunda vuelta edípica, allí donde se ponen a prueba los títulos simbólicos adquiridos o no durante la primera vuelta edípica. Como dice Lacan en el seminario 15, el acto psicoanalítico, el sujeto entra en el acto sexual como producto del significante, repitiendo la escena edípica en un acto imposible. El acto implica un corte, un cambio subjetivo estructural. Durante la adolescencia caen los puntos identificatorios que sostenían al sujeto. Los padres, en tanto garantes de ese sostén, desfallecen. El grupo de pares se vuelve entonces el nuevo espejo, aunque precario. Es un tiempo de predominio de lo especular, donde se busca suplir la caída del gran otro, simbólico, mediante el reconocimiento imaginario del otro, del pequeño otro. Desde este hilo puede leerse el acto homicida de Jamie, un adolescente atrapado en una encerrona sin salida, tomado por la ira, por el sentimiento de no ser visto ni reconocido, más que como un objeto de desecho. Su pasaje al acto testimonia una repetición traumática sin mediación simbólica, donde muerte y sexualidad están desintrincadas. Es un intento fallido de subjetivación, una muerte del deseo, una desaparición del sujeto identificado al objeto deshecho. Se juega allí la mirada del padre, encarnada la chica que no lo mira, y la imposibilidad de hacer frente a lo sexual. No la toqué, podría haberlo hecho. Otros lo hubieran hecho, dice Jamie, y entonces la mata. Salida al mundo desde una posición infantil en busca de algo rehusado. Lacan, en el Seminario de la Angustia, da dos registros del mundo: el sitio donde lo real irrumpe en la escena del otro
y la escena misma donde el sujeto debe constituirse como portador de la palabra. Pero esa palabra solo puede sostenerse en una estructura que es siempre de ficción. Y es precisamente cuando esa ficción se cae, cuando el otro deja de sostener su lugar de garante, que aparece lo que Lacan nombra como una pasión, la cólera. Plantea en el seminario 10 que la cólera surge cuando el sujeto no puede encontrar en el otro los agujeritos en los que meter las clavijas del significante. Es decir, cuando el gran otro no responde, no juega el juego, cuando ya no hay lugar para que el sujeto inscriba algo de su verdad, sobreviene entonces el estallido. La cólera entonces no es solo afecto, es la señal de un colapso en la estructura misma del lazo simbólico. Ese es el punto en el que se encuentra Jamie. Su acto homicida no se reduce a una respuesta impulsiva ni un acceso de rabia, sino que puede leerse como el efecto de un derrumbe subjetivo, una caída fuera del campo del otro. El límite entre la escena y el mundo nos indica el sentido de un acto que reenvía al sujeto a su exclusión fundamental, ese momento donde deseo y ley se conjugan, ese momento trágico e irreductible que esta serie con notable crudeza se atreve a mostrar. Gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. Es una alegría escuchar cómo, bueno, los trabajos se entrelazan. Voy a comenzar algunos comentarios sobre esta serie, Adolescencia, retomando el libro de Wim Wenders que traía Karina, que es un libro que trabajamos para el argumento de esta actividad y que recomiendo si les interesa. Se llama Los píxeles de Cézanne. Es un libro que por lo menos a mí me pareció muy lindo. Ahí Wenders escribe: a lo largo de la historia, todos los artistas han buscado sus propios métodos para aproximarse a los tiempos que vivían. Todos han buscado cómo hacer una incisión profunda que les permitiera asomarse a los corazones de sus pares y redactar su informe sobre el estado en que se encontraba el espíritu de su época. Cada cual aplicó sus propias herramientas e implementó distintos recursos, independientemente de que fueran poetas, dramaturgos, pintores, músicos, cineastas o arquitectos. Todas las artes se han visto siempre y se siguen viendo hasta el día de hoy, impulsadas por el intento de abrirse paso en los mundos vivenciales y emocionales del ser humano. Si entendemos como sugiere Lacan que el artista produce una forma, una escritura o una imagen que bordea lo imposible, trabajando en torno a lo que queda por fuera del sentido y las palabras, entendemos en esta línea que los creadores de adolescencia logran hacer presente una problemática que atraviesa el mundo contemporáneo, pero no de una manera meramente descriptiva, ya que la serie no solo intenta representar la realidad, sino que, según creo, toca su falla, señalando y volviendo sensible un punto ciego del malestar de nuestro tiempo. También vi esa entrevista, Karina, y me pareció muy interesante, porque ahí en esa entrevista Stephen Graham, ideólogo y productor de Adolescencia, cuenta que la serie nació a partir de una sensación de desconcierto y tristeza, ya que dos hechos violentos ocurridos casi simultáneamente en distintas regiones del Reino Unido lo conmovieron intensamente. En ambos casos, adolescentes habían apuñalado hasta la muerte a chicas de su misma edad. Al enterarse, Graham cuenta que no podía parar de preguntarse qué está pasando. Una pregunta simple, pero no por menos inquietante, en la que se sustenta, creo yo, no solo el origen de la serie, sino su núcleo narrativo. Toda la obra parece estar sostenida por este interrogante, ¿no? ¿Qué está pasando? No en clave de denuncia ni de análisis causal, sino como un señalamiento a la opacidad de la época.
En ese gesto, adolescencia podría escribirse en lo que dice Wenders respecto de un informe sobre el espíritu de la época, en uno de sus puntos más vulnerables, la coyuntura social, política e institucional que atraviesa a cada uno de aquellos que se encuentran en el trayecto de la adolescencia. Ahora bien, este trayecto implica un espacio y un tiempo, un escenario en donde se pone en juego un momento constitutivo en el que el sujeto se encuentra con un problema de estructura que debe resolver. Sin embargo, cabe destacar que Freud no habló de adolescencia, sino que se refirió a la pubertad. A diferencia de la adolescencia, en tanto término que desde su aparición en el siglo XIX dejó de ser una fase de desarrollo para convertirse en un objeto de mercado y una identidad sociocultural, algo de lo que traía Karina recién, la pubertad, a partir de los cambios en el cuerpo y la efervescencia hormonal característica, marca el empuje a la salida de la niñez. Esto implica una ruptura que impone una reorganización de la sexualidad infantil bajo una nueva configuración y de allí el fuerte término que elige Freud de metamorfosis. En su constante transformación, esa imagen insegura e incoherente trastoca lo imaginario, abriendo paso a la angustia, al desconcierto, al sentimiento de no comprender ni ser comprendido. Porque cuando esto ocurre, el mundo también se vuelve extraño. Aquello que antes, en el mejor de los supuestos, sostenía cierta idea de realidad, los adultos, las normas, los relatos familiares o escolares, ya no alcanzan. El cuerpo, enlazado a un sentimiento de extrañeza y ajenidad, se impone como un misterio. Algo del orden de lo íntimo se vuelve ajeno y lo ajeno inquietantemente propio. La posibilidad del acto sexual se dibuja en el horizonte y el cuerpo se ofrece como lugar de experimentación. Tal como lo dice Lacan, nadie logra zafarse bien de este asunto delimitado por Freud respecto de la sexualidad haga agujero en lo real. Del mismo modo, durante este tiempo, las palabras se revelan insuficientes para dar cuenta de lo que acontece. No logran contener el torbellino de una metamorfosis que irrumpe con fuerza al tiempo que las construcciones simbólicas donadas por los padres, que en el mejor de los casos facilitan cierta orientación, tampoco alcanzan. Esta ruptura, que Freud llama deshacimiento de la autoridad parental, es una de las operaciones más necesarias, pero también más dolorosas del desarrollo. Frente a este escenario, el grupo de pares debería funcionar como un refugio, un punto de apoyo para poder hacer pie frente al desconcierto, un lugar privilegiado de intercambio y de construcción de identificaciones nuevas, consagrando ese tránsito a través de ciertos rituales, modos de hablar, de vestirse, de moverse, que permitan apuntalar el gran trabajo puberal, la construcción frente al encuentro de lo imposible de la relación sexual, de ficciones, de cierta narrativa para poder armar una respuesta nueva. En este punto vuelvo a la pregunta que, según entiendo, mueve la serie. ¿Qué está pasando? Cuestión que deriva en otras preguntas, ¿no? ¿Cómo se atraviesa hoy la experiencia puberal en un entramado discursivo donde el lenguaje, erosionado por la hegemonía de la imagen, la cuantificación y el consumo, parece aplastar la pregunta imponiendo respuestas inmediatas y binarias mediadas por el odio? ¿De qué modo esta modalidad contemporánea del lazo social incide sobre un sujeto en plena reconfiguración, forzado a construir ficciones ante un exceso que muchas veces lo desborda? ¿Qué ocurre cuando el grupo de pares, más que ser aquellos que apuntalan haciendo espejo de las metamorfosis puberales, segregan con hostilidad? ¿Y qué se juega en esos puntos donde los adolescentes interpelan al mundo adulto, no con argumentos, sino con actos, silencios o formas nuevas de decir que muchas veces descolocan y inquietan y generan resistencias? Estas derivas se muestran en cada capítulo. El fracaso de las instituciones educativas, en donde sus miembros intentan fallidamente acotar el desborde con gritos y amenazas, el lugar de lo jurídico, los interrogatorios, las dificultades para sostener el lazo entre pares y entre padres e hijos, pero sobre todo, y en este punto me interesa detenerme,
Entiendo que la serie trabaja alrededor de la violencia de un discurso de época que atraviesa los cuerpos adolescentes. En la serie, Adam le pide a su padre, el detective Bascom, apremiado por la urgencia de encontrar el arma homicida, que hablen a solas. Cuando finalmente lo consigue, Adam le dice que puede explicarle algunas cosas y ayudarlo a entender. Sin embargo, su padre permanece inquieto, impaciente, minimizando el valor de lo que su hijo intenta transmitirle. Percibiendo esa incomodidad, Adam lo confronta con resignación. ¿Te querés ir, no? Al trabajo o al gimnasio, anda, no importa. El padre insiste en saber dónde está el cuchillo. Le explica a Adam que hay un equipo de recursos rastrillando la zona para encontrar el arma con la que mataron a Katie. Sin embargo, la pista fundamental la tenía su hijo en su saber adolescente. Papá, no vas bien porque no entendés. Abre Instagram, le muestra los comentarios que Katie le hizo a Jamie, le explica el código de los emojis, mientras el detective hace referencia a Matrix, una película de otra época. Adam no entiende la referencia, pero aún así continúa explicándole sobre la teoría del 80-20, la manosfera y el celibato involuntario. ¿Viste cuántos likes tiene? Son tantos porque están de acuerdo con ella. Adam abre su mundo para explicarle a los adultos aturdidos de qué se habla y cómo se habla entre sus pares. Surge el nombre de Andrew Tate, un autoproclamado, como contaba recién Karina, misógino de extrema derecha, que explotó su fama y desplegó sus teorías durante el aislamiento por el COVID, momento en que los jóvenes fundían sus cerebros en Internet. En paralelo, en diferentes puntos del planeta, se intensificaban los discursos de odio, la violencia, la fragmentación del lazo social, la dificultad de hablar, la soledad radical. En su libro La palabra amenazada de Yvonne Bourdois, un libro que también recomiendo mucho, ella dice que uno de los más aterradores poderes de la violencia es que está destinada a la tarea de destruir la vitalidad del lenguaje. En un sistema de consumo como el que nos tiraniza, dice, es indispensable la reducción del vocabulario, el aplanamiento y el aplastamiento del colectivo del lenguaje, la exclusión de los matices y la pérdida del sentido de lucidez que la lengua puede llegar a proporcionarnos. En esta línea podríamos pensar a los emojis como signos icónicos destinados a reducir la ambigüedad inherente al lenguaje, constituyendo un intento de unificación del sentido. Aunque su uso masivo, sobre todo en los adolescentes, dio lugar a una semiótica propia y compleja que plantea nuevas coordenadas para la producción y la interpretación del mensaje, no plantea un aplastamiento y aplanamiento del lenguaje intentando eludir el malentendido que portan las palabras, tal como lo plantea Bourdieu. El mundo cambió desde la pandemia. Discursos que antes eran considerados miserables, extremos o marginales, hoy circulan con una fuerza impensada, impulsados por una tecnología que, en pocos años, avanzó a un ritmo vertiginoso, dejándonos muchas veces perplejos. Esta velocidad impone un tiempo radicalmente distinto al tiempo de la palabra. La palabra está ligada a un tiempo que no se deja contabilizar en términos de pérdida o ganancia, ni se mide por la rapidez de los flujos de información. Es otro tiempo, el tiempo de la creación, desde donde surgen nuevas formas de decir que mantienen viva a la lengua. En ese movimiento son los adolescentes quienes, de forma anónima, ocupan la vanguardia. Inventan expresiones que luego se vuelven parte del paisaje urbano, del habla cotidiana. En esta línea me pregunto si la perplejidad que nos produce el avance tecnológico no está ligada al hecho de que habitamos y estamos forzados a habitar un tiempo que no es humano, un tiempo continuo, sin pausas, que no deja lugar para la elaboración y que aplasta el espacio-tiempo del sujeto. Me pregunto también si la elección estética de filmar la serie en plano secuencia no da cuenta de esto mismo. Un tiempo sin respiro, agobiante, segundo a segundo, sin cortes, más que los intersticios que separan un capítulo del otro. Aunque paradójicamente,
¿No es una serie que invita a verse en modo maratón? De allí, Adolescencia nos interpela también como analistas. Nos empuja a no quedar desorientados frente a los signos de época, a leer sus mutaciones sin ceder a la tentación de los diagnósticos apresurados ni al juicio moral. Apostar a un tiempo subjetivo, no serial ni maquínico, que dé lugar a la novedad, a una sinfonía adolescente tomando un disco de otra época, es nuestra tarea. Dar lugar a una composición disonante, intermitente, quizás autotuneada o lolapaluciada, pero viva. Una música que se construye entre balbuceos y estallidos y que nos exige afinar el oído para no quedar sordos al modo en que los jóvenes intentan decir. Y tal vez sea eso lo más vital que nos ofrece una serie como esta. El recordatorio de que, aún en el medio del ruido, tenemos la obligación como analistas de poder escuchar. Hasta acá, muchas gracias. Bueno, gracias a cada uno, cada una por quedarse y estar. Así que damos lugar al intercambio. Si quieren ir levantando la manito virtual, así podemos charlar un poco respecto bueno, de cómo se fueron eh, entrelazando los trabajos de Aracela, Karina y el mío. Así que, bueno, adelante. Quien quiera tomar la palabra. Nos dejamos mudos, chicas. O si Arabela o Karina quieren decir algo ahora, también. Adelante. Bueno, comento algo para romper el hielo. Vale. Me parece que, bueno, me gustaron mucho los trabajos de Arabela y también el tuyo, Patricia. Me parece que tienen puntos de contacto en esto de lo que nos interpela la serie. Me quedaba pensando en esto que genera en el espectador también, cómo está filmada, ¿no? Esto que vos decías, como eh, yo la vi de un tirón, o sea, es como raro no terminar de verla, ¿no? Es como que deja incluso esto de que no tiene corte el plano secuencia, pero también es como que te mete dentro de la serie, ¿no? Por lo menos a mí me generó como esa experiencia. Y luego otra cosa que me llamó la atención es esto del video que muestra, ¿no? Del asesinato como de una escena dentro de la escena, ¿no? Como que el espectador queda viendo ese video que bueno, que ve el padre y aún viéndolo es como que parece que eso de ficción y realidad se diluye, ¿no? Como decía Arabella, porque hasta último momento uno piensa que tal vez no fue el chico que lo hizo, ¿no? Entonces me Mm. parecía como importante ese efecto que generaba en el espectador. Bueno, eso quería comentar. ¿Agrego algo a eso? Obvio, dale. No, sin manito. No, lo que decía Karina, bueno, también coincido. Tuvieron buenos nuestros trabajos, no, muy buenos los trabajos. Y con enlaces, sí, efectivamente. No, esto que decía Karina me hizo pensar esto de la escena en la escena y que lo que no tenemos es la escena de la concesión, supuestamente. A mí me parece que eso eh, también es interesante, así como toda esa entrevista en el episodio 3 con la psicóloga, ¿no? Eh, que nos muestra esto de ese tiempo en el que él está, bueno, desde el inicio que se hace pis en la detención, ¿no? Y luego interpelado a decir algo sobre eso, ¿no? Que la psicóloga insiste en decirle si él entiende lo que pasó, si entiende por qué está ahí, ¿no? Apelan a esta cosa de la comprensión.
vemos reacciones disímiles, a veces antagónicas de él, por momentos contando su historia, por momentos enojándose, bueno, vos traías esto de la cólera, y bueno, y los que estamos ahí metidos, porque efectivamente no somos meros espectadores, luego no sabemos de eso que aparece en el último episodio, como, bueno, confesó, ¿no? No vemos, y me parece que está todo el tiempo esa tensión del tiempo en el que Jamie se encuentra, que todavía no puede asumir una responsabilidad. Por eso no vemos eso. No, Es interesante, ¿no? Esto porque, claro, en la serie aparece algo de esto de un nene, ¿no? Porque la serie empieza así, un nene que, bueno, se encuentra frente a un montón de policías armados hasta los dientes, ¿no? Que se hace pis encima del susto y que después, con un capítulo intermedio, ¿no? Lo vemos con esta posición, ¿no? Como el capítulo 3 es impactante, es muy impactante, que creo, digamos, esto, ¿no? Donde ahí el plano secuencia creo que se hace realmente denso, ¿no? Muy denso. Pero hay algo ahí, porque vos hablabas, Arabella, respecto de la implicación, en donde él le pregunta a la psicóloga, ¿por qué lo decís esto de está muerta? ¿Por qué lo decís así? ¿No? En donde no se termina de entender si comprende o no comprende. Esta pregunta que la psicóloga le hace, que necesito comprender qué comprendés. Eso es muy interesante. Y respecto, Karina, de esta escena, ¿no? Que vos traías, de ver el video, ¿no? En el primer capítulo, es interesante ahí en donde se ve eh, la mirada retirada del padre, ¿no? Esa mirada de vergüenza que después trae, cuando le cuenta a la psicóloga lo que le pasaba con esta vergüenza, la mirada avergonzada del padre. Es interesante cuando la vemos, la entendemos en el primer capítulo, ¿no? Porque uno puede pensar ahí en un desconocimiento del padre respecto de quién es su hijo, que bueno, que entiendo que esto también pasa mucho, los padres en la adolescencia, ¿no? Y quién es que creció tan de golpe y dice estas palabras y habla de esta manera, ¿no? Como hay algo también hay algo de un desconocimiento. Eso es muy interesante, sí. Hola, buenas noches. Perdón que no levanté la manito, pero perdón mi Tranquila. ignorancia, pero no sé dónde está la manito que hay que levantar, perdón. No sé si puedo. Obvio, sí, dale. Adelante, Silvina. Pensaba en esto de comprender, ¿no? Como dos situaciones que a mí me impactaron cuando vi la serie, además de lo que atraviesa ahí, ¿no? Em, La situación del padre, del policía, cuando intenta comprender, ¿sí? Ahí no le da lugar al hijo, a su palabra. Recién cuando puede realmente escuchar desde otro lugar es donde aparece algo ahí de la comunicación entre ellos, ¿no? Como se arma una otra escena. Un padre que después de esto pareciera ser que comienza a escuchar. Y además de abrir la posibilidad de su investigación, ¿no? Lo más importante es esto, ¿no? Esto que aparece ahí entre ellos. Y también una escena que a mí me conmovió mucho fue la posición de esta psicóloga, que pareciera ser que solo intenta comprender, ¿no? No hay ahí una escucha de un analista, ¿no? Cómo él aparece como un puro desborde, ¿no? En un momento cuando se levanta, y me pareció muy curioso
y creo que nada está hecho ahí sin pensar, cómo entra desde afuera no sé si se llamará celador o cómo se llamará, y solo diciéndole que se calme, él baja, ¿no? Creo que también esta no escucha de, de la psicóloga em, también lo deja desamparado en ese momento, ¿no? Más allá de la problemática eh, inicial. Eso, como cuando se pone en juego el intentar comprender, hay algo que no sucede, ¿no? Que no da lugar. Ujú. Gracias, Silvina. Álvaro, levantaste la mano, ¿no? Hola, buenas noches. Eh, Gracias por los trabajos, por la actividad. Muy, muy buena, muy linda. Estaba esperando poder escuchar sobre esta serie que nos conmovió a todos. Y mientras escuchaba, eh, me pasaron dos o tres cosas. Voy a ver si las puedo pensar, armar mientras hablo. Una es que Arabella desde el comienzo puso un énfasis que me parece muy importante en que no es la adolescencia, sino que es adolescencia, ¿sí? Que la falta del artículo nos va a hablar de, bueno, había que ponerle un título a la serie acerca de qué nos pasa o qué está pasando, mejor dicho, con, bueno, adolescencia. Eh, y tanto es así que el caso está resuelto a los 5 minutos, más o menos, o 10 minutos del primer capítulo, ya sabemos quién es el asesino. Este, eh, Estaba pensando en algunas cosas que se dijeron, esa muy particularmente, que no es un análisis sobre la adolescencia, haciendo universo, sino que va a tocar un aspecto de esta violencia con la que podría decirse responde también a un cierto grado vivenciado de segregación por algunos adolescentes, ¿no? Que seguramente se sientan también violentados en ese punto. Em, bueno, todo lo que se dijo acerca de este, de este acto. Pero hay un capítulo que es bastante menospreciado y que ahora Silvina lo rescataba para mi gusto, en una escena muy particular que es cuando el detective eh, es enterado por el hijo, que también es alguien que sufre bullying, y el papá venía, o sea, el detective venía de decir, de comentar con su compañera de trabajo que él no había querido ser padre no le in- y que de hecho tenía una relación bastante inocua, bastante, bueno, eh, desabrida con el hijo, distante, que no se entendían. Y el hijo pide la palabra, toma la palabra, ayuda al padre, ¿eh? Y el padre, aunque le cuesta, lo escucha. Ese capítulo termina una perlita, me parece, que es que cuando todos se van hacia la comisaría, el padre deja el trabajo, deja de ir a la comisaría para irse a almorzar con el hijo, se ve que pudo escucharlo, y me parece que no solo que va para invitarlo a almorzar, sino que le dice, bueno, vamos a almorzar, y el hijo le sugiere dónde. El papá, este detective, dice, ¿y pero por qué ese lugar? Y el hijo le dice como cansado, dice, papá, ¿por qué haces las mejores papas fritas comiendo? Loco, te tengo que te explicar todo, ¿no? Tengo que seguir explicando. Está bien, le dice, padre, tenés razón. Que me parece que hace contrapunto de alguna manera con el papá de Jamie, que, que es alguien que justamente cree entenderlo, quiere ser un buen padre, de hecho, mm, no entendemos, no encontramos ningún punto en el cual, digamos, ah,
de qué lo podemos, dónde podemos decir, bueno, este padre, no, un padre que lo tengo por ahí, lo iba a subir si encontraba las fotos, pero no pude, no supe cómo hacerlo. En la primera escena, cuando irrumpen en el dormitorio del niño que se orina, hay un detalle de los tantos que hay en esta maravilla de miniserie, en la cual que me llamó mucho la atención porque la pared del, a la pared, al empapelado de la pared del dormitorio le faltaba una parte, y el niño cuando abre los brazos pareciera que justamente le queda, si ustedes se fijan, si no después lo busco y veo la forma de mandarlo, esa rotura tiene forma de cuchillo y le queda en la mano. Y esa misma rotura le queda luego con el cuchillo clavado en la espalda al padre en la última escena, en la cual el padre se responsabiliza. Yo no creo que el padre, que el objetivo de la miniserie sea el padre o los padres son los responsables o los responsables son los influencers o son... Yo creo que es una enorme bolsa de preguntas, de interrogantes, y en eso Stephen Graham y los productores, entre los cuales está Brad Pitt, no sé qué hace de allí, pero bueno, está, logran transmitir esto de qué está pasando y dejar abierta la posibilidad de interrogarse y de avanzar sobre eso, más que de caer en diagnósticos del chico, ¿no? Uno se ve tentado de pronto y lo vive escuchando, o que si el padre es el culpable, o que el padre se siente efectivamente culpable cuando dice pudimos hacerlo mejor. Bueno, qué sé yo, no sé. Creo eso, que esta serie nos habilita a esto, a estos encuentros, para hacernos eso, preguntas, para interrogarnos sobre lo que Stephen Graham consigue muy bien, que es extender, amplificar la pregunta, ¿qué está pasando? Perdón que me extendí. Gracias, Álvaro. Gracias. Em, una cosita, aprovecho a decir algo. Arabela, vos traías esto de la tempestad digital, ¿no? Me pareció re interesante ese fallido en la lectura, ¿no? De genital digital. Y lo relaciono un poco con esto que trae Karina, que también me parece muy interesante, que es como la misoginia aparece como un producto monetizable, ¿no? Lo dijiste así, Cari, es interesante, ¿no? Porque esto que hablábamos, ¿no? Respecto de la adolescencia como un objeto más del mercado y cómo aparece ahí también toda esta cuestión de los likes, la aprobación digital, ¿no? Todo lo que está, todo el dinero que se mueve respecto de las redes, ¿no? Y cómo, este, bueno, parece como los adolescentes como muy, muy tomados por esto, ¿no? La aprobación o la desaprobación es monetizable, vamos a decirlo así. Se podría pensar así. No sé cómo lo pensaste, Karina, te aprovecho y te pregunto, sí. Sí, me parece que está bueno así como lo lees, ¿no? Porque pensaba en esta que me hacía la pregunta respecto de la mirada, ¿no? Cómo se articula, creo que estos chicos justamente que no se sienten vistos ni escuchados, bueno, encuentran el, son un nicho, digamos, interesante para algunos sectores ¿no? Bueno, que a partir de ahí logran captar adeptos, como decía, ¿no? Me parece que justamente en esto que la serie muestra, que también se comentó, donde quedan los adultos, hay como un corte muy grande, ¿no? Con los adultos que si bien es algo que se debe dar, quedan totalmente como desamparados, como sin lugares de referencia, como sin puntos de apoyo. Bueno, Arabella también lo traía así, ¿no? Me parece que ahí es donde quedan tomados bueno, por ciertos discursos que son aplastantes, ¿no? Que tampoco dan ese tiempo de comprender, sino que coagulan un sentido rápidamente. Y en este punto traía algo, Arabela, esto que vos decías, Karina, no, Arabela, vos traías esta no diferenciación entre la realidad y la realidad virtual, ¿no?
como hay algo de esto también que se pone a jugar. Y esto de que, bueno, qué sé yo, tal vez es caer en un cliché, pero en donde antes los peligros estaban fuera de casa, ahora de repente, bueno, aparecen de esta manera, ¿no? Sí, Andrés, adelante. Bien, bueno, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Bien. Bueno, quería agradecerles a las tres por los trabajos y a quienes han intervenido con sus ideas y con sus aportes. Quería hacer un pequeño comentario de algo que pensaba ahora a partir de lo que se estaba hablando. Una cosa que pensaba. Es que vivimos también en una sociedad muy adolescente, por decirlo de alguna forma, en el sentido de que es una sociedad que exalta, digamos, de forma bastante permanente las cosas que caracterizan a la adolescencia, ¿no? La belleza, la juventud, el desenfreno, la búsqueda del placer. Entonces, los tres trabajos, los tres trabajos me llevaron como a pensar como en ese entrecruce entre ese, ese momento estructurante, con toda esa conmoción que se produce con toda esa, sí, a ver, hay un duelo necesario hacer en relación a lo imaginario en la adolescencia, ¿no? Y parece que ese duelo se viera como dificultado o impedido por un bombardeo de imágenes que no permiten, como desprenderse de algunas cosas, de algunas imágenes propias del cuerpo, ¿no? Entonces, como que ahí me parece que como que esa hiperestimulación, por decirlo de alguna manera, ese bombardeo de imágenes, obstaculiza el duelo, ¿no? Porque hay que, em, hay que reconciliarse con el cuerpo, ¿no? No es fácil, lleva un tiempo. La pubertad, además, es como un momento para estar más peleado con el cuerpo, ¿no? Porque, bueno, el cuerpo de la pubertad es algo tremendamente incómodo. Este, entonces, bueno, digamos, ¿no? O sea, pensaba eso. Y lo otro que pensaba también es en relación como a esta cuestión del capitalismo y los discursos políticos y la cuestión del incel y todo eso. Este, em, Porque justamente también, ¿no? O sea, los discursos no son de pacificación, los discursos políticos, digamos, no son de pacificación de la relación al otro, sino que más bien son de incendiar y acalorar, no me sale la palabra, pero encender mucho más esa, esa rivalidad, ¿no? Entonces, la, la cuestión de lo público, ¿no? Y lo que es, porque en la adolescencia, lo último y ya termino, porque también lo otro que me parece es que en la adolescencia hay como algo de un pasaje a lo público, ¿no? Hay algo, digamos, ¿no? O sea, el niño es más como, bueno, del ámbito de lo doméstico, de la casa, de lo padre, qué sé yo. La adolescencia hay como un pasaje a lo público donde es, digamos, donde de alguna manera puede sostener algo más de lo propio, ¿no? Y ese pasaje a lo público parece dificultado, ¿no? Y me parece también como dañado bueno, como por estas crisis que hablábamos, ¿no? De las instituciones y de la función de los adultos, ¿no? Que de alguna manera pueden operar ahí o no. Bueno, eso eran un poco desordenadas las reflexiones, pero Me haces pensar, Andrés, la presentación en sociedad de antaño, ¿no? Esto de la presentación de sociedad ahora es abrirse una página en Instagram, tal vez. ¿No? Hay algo de esto. Sería lo público. Digo, digo, más allá de salir de la casa, la exogamia y demás, y todo lo que se pone en juego, bueno, aparece otra cosa de lo público, ¿no? Que evidentemente expone a otras cosas. Sí, Enrique, adelante.
Y bueno, buenas noches, gracias por todas las presentaciones y los comentarios. Yo quería introducir una cuestión que fue tomada por ustedes, pero no subrayada en particular, que es quién se hace y cómo cada cual se hace responsable de los efectos de su acto. De los Porque parece, perdón. ¿quién se hace responsable y cómo de los efectos de su acto? Porque hay una desmesura, la desmesura de policía, donde parece ser, bueno, quizás sea algo premeditado por la dirección de la serie, presentándose a un chico indefenso con un gran despliegue, frente a un gran despliegue policial. Eh, pero el policía se hace responsable de la magnitud de su actuación, cuando después el hijo del policía le hace saber, bueno, está totalmente desorientado. No hay una pregunta del personaje policía sobre si su acto fue desmedido, si él estuvo a la altura de su acto. Cuando el chico que comete el asesinato tampoco tenía noticia de si estaba a la altura de su acto, porque él decía, podría haber hecho otra cosa, que era lo que se esperaba de él. ¿Qué se podía haber esperado de él? Un acoso sexual, un asesinato. Y el padre que se hace la pregunta por los efectos de su acto, en verdad se hace una pregunta acerca de cuánto su hijo era hijo de él, y se desliza algo de la inscripción, de las letras sobre su camioneta, sobre lo cual no dice demasiado. Tampoco está muy claro eso. Donde me parece que es más nítido que no hay una pregunta sobre eh, la la criminalidad de su acto, es la de la psicóloga forense. De ninguna manera se pregunta por la criminalidad de su acto era que el chico, poder determinar si el chico era o no consciente de la criminalidad de su acto. Y es una criminalidad sobre otro. Parece que hay un punto donde la serie es muy exacta. Sí, Daniela, adelante. Bueno, gracias por los trabajos. Miren todo lo que han generado, ¿no? Em, yo me quedé pensando, y es algo que como que da vueltas en esto de que qué está pasando, si nosotros podemos preguntarnos como analistas qué no está pasando. ¿Qué es lo que no pasa para que se produzca justamente, ¿no? De alguna manera, un acto más en consonancia con lo subjetivo, con una posición subjetiva, que no pasa, ¿no? Hay algo que no está pasando. Y creo que una de las cosas que a mí me llamó la atención es cómo que en realidad el impacto fue lo temprano del crimen, porque crímenes existen, ¿no? Y una de las cosas que también surge a partir de cuando empezás a ver, ¿no? Esa información sobre la serie, te aparecen otros datos basados en hechos reales, te dice, y era dos niños de 10 años que secuestran a un niño de 2 años, lo torturan y lo matan, ahí en Reino Unido también. Entonces, cada vez es más tempranamente el hecho del crimen en sí, ¿no? Si bien no es algo que uno pueda leerlo de forma universal, pero sí desde lo particular de lo temprano. Entonces, me pregunto qué no pasa en relación a que hay algo de una ley que no oficia de ley y se transgrede cada vez más tempranamente, ¿no? Hay una transgresión, digamos. Gracias, Daniela. Arabela, sí. Breve. Pensaba si esto que traía Enrique acerca de la responsabilidad o la no responsabilidad no tenía que ver con lo que antes traía Andrés de la adolescencia, de la sociedad adolescente, algo así, que a mí
con la intervención de Enrique en aquello que dice Lacan, ¿cómo dice? Del niño generalizado, la época del niño generalizado, que es esto que de esta posición donde no hay responsabilidad, efectivamente, y no es una cuestión de edades, de niños y de adultos, claramente, no se trata de la edad, sino de la posición. Bueno, esa parte. Gracias, Arabela. Estamos en horario. Arabela, Karina, lo que quieran para cerrar, adelante. Lo que quieran decir. Bueno, me parece que este último punto que se dijo de la irresponsabilidad, podríamos decir, subjetiva, ¿no? O sea, cómo, porque ahí pienso en cuando Jamie se hace responsable de su acto, el padre queda en silencio, no puede hablar, no puede tomar la palabra. Me quedaba pensando en eso. Bien. Ahora, ¿te gustaría decir algo más? Gracias, más gracias para ustedes por la invitación y para cada uno de los que están aquí, amigos, colegas. Muchas gracias por la escucha, por las intervenciones. Un gustazo. Bueno, Perdón, gracias totales, uno podría decir. Sí, perdón Álvaro. que interrumpa, pero no sé cómo levantar de vuelta la mano, porque me quedé enganchado con una cosita que tiene que ver con la intervención de la psicóloga y con hacerse responsable, que está muy bien y se me ocurrió ahora, perdón que sea tan sobre la hora, y lo dejo, ya digo, para mí es una serie que abre a preguntas, este, que si no es justamente parte del trabajo que hace esta psicóloga, bueno, cuestiones técnicas que podremos discutir, no hay que olvidar también que es una serie, no es un documental, pero si que Jamie termine por hacerse él responsable, y como dijo bien Enrique, hay que ver esto de estar a la altura de hacerse responsable del acto. mm, Quería agregar también de la violencia de cualquier institución, porque el colegio, la policía, la familia, en todos lados encontramos violencia en esta serie. Pero bueno, sí, por ahí justamente no que quiera a la psicóloga salvarle ninguna papa caliente, pero bueno, el chico finalmente puede decir, me voy a declarar culpable. Este, y bueno, si no hay allí algún efecto, de lo que no olvidemos, no es una escucha analítica, porque no se va a tratar de un análisis, sino que es forense, ¿no? Solo un comentario. Gracias. Y buenísimo los trabajos, buenísimo. Me encantó. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Sí, esto abre, respecto a la responsabilidad, abre un montón de aristas, ¿no? También uno podría pensar, sin llegar a extremos, ¿no? Pero la responsabilidad de lo que cada quien pone en las redes, ¿no? En una época en donde se puede poner cualquier cosa, decir cualquier cosa, y eso no tiene como mucha consecuencia. O sí las tiene, pero no se toman, ¿no? Creo que hay algo de esto también que trae la serie que me parece interesante. Así que bueno, muchas gracias, Arabela, Karina. Muchas gracias a ustedes y a todos los presentes. Bueno, gracias totales, como se dice. Y Hablando de bueno, adolescentes. hablando de nuestra adolescencia, de nuestra adolescencia, así que bueno, desde ahí nos despedimos y la seguiremos en algún momento. Cariños a todos y muchas Chao, gracias. gracias. Muchas Chao, gracias. 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 Chao, Muchas gracias. gracias. Chao, Dani. Chao, chao. Chao. Gracias.